Sindicato Mexicano de Electricistas. Tercer encuentro de la región América del Norte, América Central y el Caribe. La economía de los trabajadores. Ciudad de México, noviembre 8 al 10 del 2018. En las instalaciones recuperadas de Taller Aragón, de la cooperativa LF del Centro. Conversatorio hacia una teoría de la economía política del trabajo alternativo al capital versus la economía política del capital. Y entonces empezaríamos con Marco Antonio Santos Trejo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Por favor. Hola, buenas tardes a todos. Venimos representando a la cooperativa El Remo, una cooperativa de comercialización de café y de trabajo comunitario. Actualmente llevamos más o menos como unos 4 años intentando desarrollar el proyecto. Sin embargo, ya estábamos trabajando desde que éramos estudiantes en la Facultad de Psicología de la Universidad del Estado. Y bueno, básicamente lo que nos gustaría plantear es lo alejado que muchas veces están los modelos institucionales de la realidad. La Universidad del Estado tuvo hace como aproximadamente 6 años una visión social que bueno, después hubo un conflicto político bastante interesante que se volvió un poco un asunto nacional, pero bueno, algo que permitió en aquel tiempo era el poder tocar temas sociales, ir a hacer prácticas y servicio social en comunidades con alguna problemática política. Regularmente estaban bajo intenciones de algunos megaproyectos y cuestiones parecidas, y bueno, básicamente es una de las cosas que nos ayudó a nutrirnos y poder formar más adelante proyectos estudiantiles. Consideramos que nuestro actuar fue desde el principio político, sin embargo no gozábamos de la formación que a nosotros nos hubiera gustado, dado que este mismo modelo del que les hablé, este modelo institucional que está de alguna forma muy impregnado en las aulas de las universidades, no te permite jamás salir de la teoría, ¿no? Fuimos construyéndonos a través del trabajo comunitario y a través de, digamos, como del quehacer alternativo que estaba planteado en nuestra formación, ¿no? Estuvimos trabajando con comunidades a través del comercio justo, tratando de tomar una postura ante la realidad. Yo creo que en los espacios universitarios generalmente se queda solamente en un análisis y en una crítica, ¿no? Creo que hay un problema grave en donde parece que nos subimos como a un tabique pequeño y tratamos de analizar la realidad porque nosotros parece ser que tenemos las respuestas a todas las problemáticas que existen, ¿no? Y creo que es algo con lo que regularmente el estudiante todo el tiempo está conviviendo, y nosotros consideramos que una de las cosas que hacía mucha falta en nuestros espacios educativos era una organización estudiantil, ¿no? Y para eso planteamos que además de analizar, además de criticar y por supuesto de proponer, que regularmente es donde siempre nos atoramos, todo el tiempo estamos proponiendo y proponiendo y proponiendo cosas sin que esto jamás llegue a nada, era hacernos cargo de esta propuesta, ¿no? Y pues bueno, es así como empieza a haber una intención de dos cosas. Una, de asumir la realidad como estudiantes universitarios con todas las precariedades con las que contábamos. Era imposible continuar los estudios para muchos de nosotros y lo único que encontramos era el poder organizarnos para poder de alguna manera seguir estudiando, ¿no? Así es como nacen algunos modelos de organización estudiantil que en aquel momento se llamaban la Carpa, que planteaban dos cosas. Una, un modelo económico que permitiera a todos nosotros ganarnos ciertos recursos para poder continuar en nuestros estudios, pero incidir en la comunidad, digamos como una manera de agradecimiento a las aportaciones que en ese momento se nos daban. Este modelo nos permitió en algún momento construir redes de bebederos potables en algunas comunidades del estado de Morelos, así como en la Universidad del Estado. El modelo económico que de alguna forma planteábamos, o más bien como nuestra postura económica era desde 0 pesos, creo que una de las cosas que tienen los proyectos sociales es que a través de la recaudación nos escapamos de la oportunidad de construirnos a través de esa práctica, ¿no? Entonces, una de las cosas que considerábamos era que
teníamos que donar las cosas que nosotros sabíamos hacer, que a veces estaban o no vinculadas con el quehacer del psicólogo. A través de eso ir recaudando dinero y a partir de eso poder hacer algunas propuestas, ¿no? Es así como empezamos a vincularnos con algunas comunidades productoras de café y empezó ahí como un tipo de red, ¿no? Una de las cosas que nos dimos cuenta, que es muy bien sabido, es que el sistema de coyotaje no le permite a ninguna persona productora de cualquier tipo de lo que sea poder más que subsistir, ¿no? Solamente para hacer una comparación muy sencilla, es que encontramos que les pagaban alrededor de 15 pesos el grano de café y su modelo de producción era orgánica, ¿no? Pero empieza también a ver como este asunto que después se vuelve moda sobre el mercado orgánico, este asunto del capital verde, que de alguna forma no es más que seguir explotando a muchos productores que no tienen a veces la manera de poder llevar su producción a este tipo de sellos, ¿no? Pues bueno, 15 pesos más o menos el kilo de café. Las temporadas de producción hacían que durante mucho tiempo esta familia esperara ese momento en donde iban a poder de alguna manera tener cierto capital para el resto del año, pero solamente eso, ¿no? Si uno se da cuenta, un vaso de café en muchas ocasiones cuesta 15 pesos comparado al kilo de café, ¿no? O sea, bueno, este vaso me costó 15 pesos, pero para ellos, después de jornadas laborales bastante extensas y bajo periodos bastante largos, pues es completamente un insulto, ¿no? Una de las cosas que hicimos fue tener un trato directo con productores. La propia comercialización que ya teníamos en aquel tiempo nos permitió de alguna forma hacer que algunos compañeros fueran a algunas zonas cafetaleras para poder investigar respecto a eso, y actualmente ya tenemos una red que nos permite tener un trato justo con el productor y pagar 100 o 200 veces más de lo que se ganaba en aquel tiempo, ¿no? Nuestro modelo, que explicará mi compañero en unos momentos, nos ha permitido tener una visión económica distinta. Para empezar, me gustaría decir que nuestra profesión como psicólogos generales, pero más enfocados en un área social comunitaria, no nos permite de alguna manera, o bajo el modelo nos dirían que no nos permite involucrarnos con las comunidades, con las personas. Hay algunos enfoques como la acción participativa que de alguna manera parece ser que tú puedes tener como cierta postura no ideológica. Creemos que hace muchísimo tiempo, a través de diferentes movimientos sociales, en los 60s, en los 70s, le permitieron en aquel tiempo tener a las ciencias sociales, en particular a la psicología, una postura militante que de alguna forma te permitía involucrarte con las problemáticas sociales que existían y tú tomar una postura, ¿no? Esa es justamente la postura que nosotros tomamos a través de este modelo. Y pues bueno, trabajamos las áreas clínica, educativa, organizacional, neuropsicológica, sí, pero bajo un enfoque comunitario. Nosotros consideramos que todas las áreas de la psicología social, de la psicología, pueden tener un enfoque comunitario, y es así como nos vamos abriendo paso. Considerábamos que, y bueno, yo creo que es bien sabido, que las oportunidades laborales en nuestro estado, o a lo mejor en nuestro país, son un poco complicadas para las personas que egresan, ¿no? Entonces nosotros consideramos que era todavía el doble de problema una vez que tú tenías una perspectiva social, porque tenías dos caminos, ¿no? Continuar ahí pero no tener dinero, o meterte a un modelo institucional, ¿no? Trabajar para Cedesol, para algún proyecto científico, qué sé yo, ¿no? Pero de alguna forma encapsular un poco el pensamiento y trabajar bajo algunas áreas que el investigador o que la institución estuviera trabajando en aquel momento, ¿no? Nosotros dijimos, bueno, si nos gusta el área social, si nuestro enfoque es comunitario, si tenemos una perspectiva política del trabajo que estamos realizando, lo único que nos queda es implementar un modelo económico que nos permita poder ejercer, ¿no? Actualmente trabajan 16 psicólogos con nosotros, trabaja aparte de eso compañeras de algunas áreas como son de comunicación humana también. Y una de las cosas que estamos intentando de hacer es que las personas que egresan de diferentes facultades y que tienen una perspectiva social
puedan entrar a un sistema cooperativo que trabaje y que de alguna manera es real que no estamos todo el tiempo ejerciendo quizá la profesión, ¿no? Nosotros nos dedicamos desde la cafetería, estar atendiendo, hacerte café, hacerte una chapata, algunos productos que hacemos, pero sabemos que un porcentaje importante de eso está destinado al trabajo social de nuestros compañeros, ¿no? Entonces es así como implementamos un modelo también laboral en donde nos permite tener la libertad ideológica, tener la perspectiva social que sea considerada por cada uno de nosotros y aparte de eso poder ejercer, ¿no? Entonces llevamos 2 años ya en actividades tal cual en la cooperativa y nos basamos bajo 3 conceptos, ¿no? Intentamos agarrar lo mejor posible o digamos lo mejor que podemos entender el comercio justo, la economía solidaria y por supuesto el cooperativismo, ¿no? Es un modelo que es bastante exitoso actualmente, creo que nos ha permitido no solamente crecer económicamente hablando, porque al final de cuentas al ser un modelo de comercialización existen, ¿no?, ingresos en eso, sino entender también que a la manera de tener la intención de construir comunidad, esta misma comunidad nos construye, ¿no? Ha sido también un modelo educativo para nosotros y básicamente lo que nos ha permitido durante estos cuantos años es darnos cuenta que podemos construir redes justas, no solamente con comerciantes, ¿no?, sino también con aquellas problemáticas sociales que existen actualmente, como podría ser la implementación de una termoeléctrica en el estado de Morelos, la ampliación de una autopista en Tepoztlán, y bueno, de alguna forma coincidir con otras cooperativas o con otros intentos de poder entender la realidad económica y la manera que se comercializa, pues de una manera más justa. Carlos Ángel Mata, también de la Universidad del Estado de Morelos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya presentó mi compañero una antesala de lo que es la cooperativa en la que nosotros estamos trabajando. Su nombre es Cooperativa El Remo. Nosotros estamos ubicados adentro de las instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y actualmente contamos con 2 sucursales, una en una facultad que está cerca de la preparatoria y otra en la Facultad de Artes. Pues nosotros nos sentimos muy honrados de poder participar en este encuentro. Al mismo tiempo, de repente nos sentimos un poco novatos ante tantas experiencias de tantos años que hemos escuchado y que se han manifestado en este encuentro. Sin embargo, consideraría que tenemos una especie de ventaja en el sentido de que, por ejemplo, hablaba mi compañero de que nosotros durante nuestra carrera universitaria participamos en un modelo económico de comercio justo en la cual desarrollamos proyectos. Desde que entramos a la universidad hasta que la terminamos no dejamos en ningún momento de tener este tipo de iniciativas y este tipo de organización. Al egresar, inmediatamente desarrollamos lo que denominamos como Cooperativa El Remo. Es decir, que para nosotros no existió un momento de break en cuanto a la experiencia y la formación que hemos tenido para la formación y la intervención comunitaria, la cuestión organizativa y la vinculación con las comunidades. Entonces, podríamos hablar que son 7 años prácticamente de una constancia en esta dinámica. Eso es lo que de repente nosotros tomamos como una ventaja de que bueno, al menos en mi caso no hubo otras formaciones o que me fui a trabajar a otro lado en cuestiones que no tuvieron nada que ver con la cuestión comunitaria. A nosotros en la cooperativa El Remo llevamos 3 años, 1 año en la organización para poder estar instalados y 2 años funcionando ya en el modelo económico tal cual. Nosotros consideramos que en la cuestión del estudio del cooperativismo, en cuestiones teóricas, en nuestra formación podríamos decir que es una cuestión básica. Sin embargo, nosotros estamos optando por crear un modelo único y original que enseguida se los vamos a compartir. Nuestra organización es una cooperativa que es una cafetería. Es una cafetería de venta de café orgánico en taza caliente, café americano, capuchino, latte, chocolate artesanal,
Todos nuestros insumos, o al menos hasta el 80% de nuestros productos, provienen ya sea del comercio justo, del comercio local, de las economías solidarias o de cuestiones orgánicas. Apenas un 20% es que no hemos logrado abastecer de productos que nos cuesta mucho trabajo, ya sea sustituirlos por cuestiones económicas o por cuestiones prácticas. Sin embargo, nuestra aspiración es llegar a prácticamente el 100% de que los productos cumplan con estos requisitos. Entonces, en ese sentido, nuestra cafetería, que es una cooperativa, trabaja en 4 áreas generales y se subdelegan otras áreas. Nosotros incidimos hacia los productores principalmente, que es para trabajar precios dignos, tratos dignos y que haya equidad en todos los sentidos. Hacia los socios y los colaboradores, que somos nosotros los trabajadores, en el sentido de que aspiramos a precios dignos, horarios dignos, tratos dignos en todos los sentidos, prestaciones dignas. Este es, la verdad, el sector que más trabajo nos ha costado, porque para que el proyecto tenga éxito y para que sea funcional, hemos tenido que invertir más allá de nuestro tiempo que no ha sido remunerado en muchas ocasiones económicamente. Sin embargo, es un sacrificio que nos ha tocado hacer porque aspiramos a que en algún momento tengamos salarios dignos y todo lo demás. Otro entorno en el que incidimos es hacia nuestros usuarios, es decir, hacia nuestros clientes, que es la cuestión de los precios accesibles y productos de calidad principalmente. El trato digno está en todos los ámbitos que estamos mencionando, porque al ser cooperativa hablamos de horizontalidad y de dignidad. Otro ámbito que para nosotros es muy particular y único, consideramos, al menos en la universidad, y podríamos hablar en algunos casos del estado de Morelos, es a lo que le denominamos la intervención comunitaria. Es decir, que del 100% de las ganancias netas, el 30% lo destinamos a la intervención comunitaria. ¿A qué nos referimos con la intervención comunitaria? Como comentaba mi compañero, hay un área que denominamos el área social, donde se condona a una compañera psicóloga y a una compañera de comunicación humana para que vayan a escuelas rurales que están en situaciones particulares de desventaja. Ellas están desarrollando cuestiones para detectar problemas de aprendizaje y en su caso también en niños superdotados. Trabajan con diagnósticos con las familias y realizan una intervención comunitaria. Esta parte la absorbemos como todos los miembros de la cooperativa, destinamos, como les comentaba, del 100% el 30% de las ganancias para que se pueda desarrollar esta área en las escuelas. Asimismo, estamos trabajando en el estado de Morelos, en la comunidad de Jantetelco, se está construyendo una casa comunitaria. Esta iniciativa es por parte del mismo pueblo, una organización que se llama el Grupo de los 46, que tiene antecedentes desde la Revolución Mexicana e incluso de la Guerra de Independencia. En este pueblo vivió Mariano Matamoros. Ahí se está construyendo una casa comunitaria porque fue muy afectada a partir del sismo. Toda la comunidad, la biblioteca que tenía más de 100 años fue destruida, la iglesia está en ruinas, prácticamente toda la comunidad está en ruinas. Entonces estamos colaborando ahí con esta organización para la cuestión de crear un espacio de encuentro, ya que, como les decía, todos los lugares públicos donde la gente se reunía, pues no hay ese espacio. Y bueno, pues como comentaba mi compañero, participamos en cuestiones de apoyo a las organizaciones, en una en particular que se llama la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos, la cual está en resistencia en contra de megaproyectos, lo que se conoce como el Proyecto Integral Morelos, en el caso de Morelos, que es la construcción de una termoeléctrica, un gasoducto, un acueducto, implica también las ampliaciones de la autopista La Pera-Cuautla y bueno, la amenaza latente de la minería. Dentro de las subcausas en las que estamos participando, bueno, por ejemplo, en la cuestión de la intervención comunitaria, también somos un escenario para que estudiantes de la universidad puedan hacer sus prácticas y su servicio social, entre otras. Cuando hablamos de los usuarios, no solamente hablamos de los precios accesibles y la calidad, sino que tenemos que incidir en el entorno en el que estamos participando. Es decir,
que, como en su momento de estudiantes construimos bebederos dentro de la universidad, planteamos proyectos similares a esto. Cuestiones que tengan que ver con el medio ambiente también. Nosotros nos regimos por 7 ejes principales, se los voy a decir. Uno es el cooperativismo, el comercio justo y las economías solidarias. El segundo es el café, los productos orgánicos, que como les decía tienen que cumplir con que sean a partir del comercio justo, el comercio local y la economía solidaria. La vinculación social, que es la vinculación comunitaria, organizativa y de comunicación. La intervención comunitaria a través de proyectos educativos, artísticos, productivos, deportivos y políticos. La educación para la paz, que tiene que ver con una comunicación asertiva entre nosotros como miembros, la solución de conflictos no violentos y una perspectiva de género. Formación e intervención socioambiental. En nuestro caso estamos desarrollando una investigación en economía circular, que es generar un plan de gestión de residuos de nuestra cooperativa, nuestras 2 sedes, para generar la cuestión de la prevención y la minimización de estos. Asimismo, proyectarnos cómo podemos generar el desperdicio de los residuos y por lo tanto un ahorro económico en cuanto a recursos. Bueno, como les comentaba, una de las cuestiones de generar proyectos dentro de nuestro entorno, consideramos que todas las partes que les acabo de decir, donde son los productores, los socios colaboradores, la intervención comunitaria y los usuarios, en la cuestión de usuarios estamos también participando en otorgar becas alimenticias a estudiantes de bajos recursos. Nosotros hacemos convenios con diferentes facultades. En este momento tenemos convenio con 4 facultades, que es la Facultad de Psicología, la Facultad de Artes, los técnicos laboratoristas y la Facultad de Biología. En estas nos comunicamos con la dirección y les pedimos que nos canalicen a las personas que ellos hayan detectado con estudios socioeconómicos de escasos recursos, y se están otorgando pues alrededor de 50 o 60 becas mensuales. Trabajamos por semestre más bien, y bueno, estas son algunas de las partes que consideramos que tiene que hacer el comercio justo. Les agradezco mucho su tiempo. Gracias. De la Universidad de Querétaro. Bueno, voy muy rápido, a modo de algunas claves, compartiendo, pues digamos, la experiencia de investigación que he venido desarrollando en la recomposición del sector público en México, digamos así también el capitalismo mexicano, con las reformas estructurales y en particular el sector energético. Y digamos que lo que voy a hacer es tratar de sostener la necesidad, como premisa, la importancia de rearticular derecho y trabajo, de repolitizar el trabajo. Y a partir de la experiencia que se vivió en el caso de Luz y Fuerza del Centro con el cierre de 2009, en el cierre de Luz y Fuerza del Centro se combinaron varios aspectos, como la desmitificación del servicio público, el dominio de una lógica gerencial, es decir, el peso de los indicadores como un elemento para recontextualizar la producción del servicio y justificar, por lo tanto, el proceso de privatización, que en el caso de los compañeros del ESME, pues siempre venían dando una batalla en términos de los contenidos de la modernización, ¿no? Es decir, en ese sentido, la modernización como un campo de disputa es un elemento que me permite llamar la atención sobre la neutralidad, ¿no? O la idea de imparcialidad con la que opera hoy en día el capital o la lógica del capitalismo financiero, y en la que se combinan por lo menos 3 aspectos. Está, evidentemente, cuando hablamos de imparcialidad y neutralidad, pues hay una intención de neutralizar el conflicto, negar el conflicto,
que es inherente a la relación capital-trabajo, y se apoya evidentemente del dispositivo jurídico y muy fuertemente con estas nuevas formas de organización del trabajo en la idea de trabajar por indicadores. Trabajar por indicadores, además de las normas contables que se vienen adaptando a una lógica financiera, apuntalan este interés de neutralizar la relación capital-trabajo. Insisto, apelando siempre a la idea de imparcialidad, neutralidad, ¿no? con la idea de que los números no mienten, ¿no? Siempre apelan a esto de lo que no se mide no se mejora. Es decir, incluso está enmarcado en ciertas consignas que operan en el espacio productivo, la idea de la mejora continua, por ejemplo. La mejora continua se apoya, insisto, en dispositivos que buscan neutralizar las relaciones entre trabajo. Esto es importante porque lo que domina en términos de nuestra relación con el trabajo, pues es una relación muy instrumental, ¿no? Una vez hacíamos el ejercicio con estudiantes en la universidad y hacía la pregunta a padres de familia o a amigos: ¿por qué trabajas? Y la respuesta que se imponía, que se puso, fue pues muy instrumental en el sentido de trabajo para comer. Y parecía ser una pregunta muy ingenua. De hecho, varias respuestas que decían es una pregunta un poco tonta, porque trabajo para comer. Pero justamente yo creo que esa respuesta muestra bien el tipo de dominación que se vive hoy en el trabajo frente a la falta de oportunidades, y cómo el trabajo se sujeta a esta racionalidad estrictamente instrumental. No sé si ustedes recuerdan, pero en los años 90, cuando se está instrumentalizando toda la política neoliberal, estaba la premisa de que no importaba quién gobernara, si era la derecha o si era la izquierda, que al final las leyes del mercado se impondrían y es una nueva forma de gobernar, ¿no?, que está operando en el mundo. Evidentemente, frente a todo poder hay resistencias. Pero en ese sentido, la pregunta que yo pongo a discusión, que es una discusión colectiva, es cómo reencuadrar, cómo recuperar las bases sociales de la economía para salir de esta lógica de corto plazo que es meramente instrumental y que es coherente con una racionalidad propia del capitalismo financiero. Ese es evidentemente un trabajo colectivo, exige mucha discusión, porque las formas de dominación, y yo distingo la importancia de distinguir la dominación en el trabajo y por el trabajo, nos obliga a comprender los mecanismos que operan. Uno, en términos de la reglamentación, donde insisto en esto de la neutralidad, ¿no?, como herramientas político-ideológicas, trabajar por indicadores, que es esa reglamentación pues tiene que ver evidentemente con la normalización del trabajo, ¿no? Hoy en día la certificación de competencias en una escala global pues está imperando. Yo trabajando en el sector energético, por ejemplo, en el caso de los petroleros, para subirse a una plataforma tienen que mostrar por lo menos 4 certificaciones que antes las otorgaba la empresa, pero que hoy son responsables de obtenerlas por cuenta propia y hay que pagar por ellas, ¿no? Y ese es otro elemento, además de todos estos dispositivos jurídicos, contables, el indicador. Hay otro componente que tiene que ver con la responsabilización hoy, ¿no?, de los individuos, con toda esta gramática que domina con este modelo de gestión por competencias. Esto es esta gramática del talento. La gramática del talento tiene que ver con todo un discurso que embona muy bien, embona coherentemente con esta lógica de hacer atractivos los territorios, ¿no?, a partir de ciertos indicadores que imperan, como reducir los costos laborales, etc. Pero digo, impera muy bien porque es la lógica meritocrática en la que se instala, ¿no? La neutralidad, la responsabilización del individuo
se van combinando como soportes políticos, ideológicos. Yo llamaba a esto, bueno, no soy evidentemente, pues hay toda una discusión al respecto, pero es la política de la despolitización, ¿no? Se ha instrumentalizado una política de despolitización que, insisto, nos convoca a cómo redimensionar lo político, ¿no?, frente al dominio económico. Entonces, pues no, yo creo que estoy agotando mis tiempos, pero esto de discutir la dominación en y por el trabajo, de distinguir, insisto, la reglamentación y la regulación en términos de las relaciones sociales que producimos en el espacio de trabajo, tenemos que discutirlas, porque en el espacio productivo pues también se producen subjetividades, ¿no? Por ejemplo, a ver, yo pienso que en esto de esta segmentación que desde el mundo académico y desde el mundo jurídico, bueno, desde la reglamentación se ha hecho, que separa trabajo y familia, es muy discutible, es necesario debatirlo, es necesario debatir las relaciones entre los géneros en los espacios productivos, incluso actividades que no son reconocidas y valoradas en los espacios de trabajo. Por ejemplo, el trabajo de coordinación, siempre me ha llamado mucho la atención el trabajo de coordinación, que a veces lo hace muy poco visible, no se reconoce, pero que es fundamental en el trabajo de las cooperativas, que es, y exige una fuerte implicación. Por eso hablaba yo en términos de distinguir la dominación en y por el trabajo, como para discutir, además de las reglas, qué producimos en términos de relaciones sociales en nuestros espacios donde estamos conviviendo, ¿no? Asumiendo que el trabajo son relaciones sociales. Y no dejemos al capital que nos imponga las reglas. Sin duda que hay muchos mecanismos que buscan ejercer el control, pero pues queda claro que con estos ejercicios donde la capacidad crítica, la posibilidad de ir modificando ciertas reglas del juego, pues nos dan cierta esperanza y ganas de seguir luchando, ¿no? Entonces, bueno, quise ser como así muy rápido, pero si recapitulo, diría que toda la política neoliberal es mucho más que la instrumentalización de cambios, de procesos de privatización. Todas estas políticas vehiculan también ideología. Todas estas políticas se apoyan en la idea de neutralidad, de imparcialidad, pero insisto, es la política de la despolitización. Han apostado, más bien, han forzado ha habido un ataque muy fuerte hacia los colectivos de trabajo. Ese es otro aspecto sumamente importante a discutir. El ataque hacia las profesiones acá en México, en el marco de la reforma del Estado, ha sido muy fuerte. Lo han visto con médicos, los maestros. En el caso de los electricistas y petroleros opera también de la misma forma. Y fíjense que para entender lo que pasó en el caso de los petroleros, electricistas, de cómo se viene transformando su estatus, ¿no?, en esto de la pérdida de protecciones, hay que entender la mercantilización de los servicios públicos, porque con esto quiero decir que el estatus protegido que tenía el electricista, el petrolero, se apoyaba en un reconocimiento a la tecnicidad del oficio. Y todo el ataque que hubo al sector energético se ha apoyado en todo un discurso que está en lo comercial, es decir, costos, calidad, satisfacción cliente, como esos nuevos imperativos productivos que justifican cambios, ataques al colectivo y retraimiento en términos de protección. Esto de cómo es que los derechos colectivos son presentados como privilegios es algo que tenemos que explicar, y es algo que tenemos que explicar justamente en el marco de las experiencias que hemos vivido aquí en México con los procesos de reforma del sector público, los procesos de privatización. Pero esto como ven,
Cuando hablo de neutralidad, estoy en este esfuerzo que es colectivo de explicar cómo opera la lógica del capital hoy en día, que me parece fundamental entenderla para construir alternativas. Bueno, entonces, continuando en esta mesa sobre la teoría económica de la autogestión, presentamos a nuestro compañero Andrés Ruggeri, que viene desde la Argentina y que tiene mucha experiencia en estos temas. Bueno, yo voy a ir directamente al punto que tiene como título la mesa. Mi trabajo, mi experiencia viene del movimiento argentino de empresas recuperadas por los trabajadores, que como ustedes en general saben, creo, son fábricas y empresas de diversos tipos que fueron abandonadas, fueron quebradas, fueron cerradas por los patrones en el marco generalmente de la crisis, alrededor de la crisis que tuvimos en el 2001, pero ya venían de antes y siguió viendo después hasta el día de hoy. En Argentina tenemos alrededor de un poco menos de 400 empresas recuperadas, son entre todas juntas cerca de 16.000 trabajadores. Esa es una experiencia que de alguna manera enseña bastante acerca de las dinámicas contemporáneas de la autogestión del trabajo. Y a partir de esa experiencia se pueden sacar una serie de conclusiones que también, viendo todo este movimiento que se va gestando en esto que hemos llamado la economía de los trabajadores y las trabajadoras, que es de alguna manera lo que el encuentro en el que estamos viene trabajando, desarrollando, tratando de generar no solamente debates sino articulaciones, y por eso tenemos un encuentro acá, otro en Sudamérica, otro en el espacio euromediterráneo, pero también hay experiencias en África, en Asia, etc. Entonces, para ver qué es esto de la autogestión y sobre todo cuál es el papel que tiene o que pensamos que tiene la autogestión como proceso desde el trabajo y en contraposición a la economía del capital, vamos a tratar de hacer unas reflexiones, primero caracterizando cuál es el lugar que creemos que ocupan los procesos autogestionarios en la dinámica general del mundo capitalista de hoy, y después algunas precisiones o algunas cuestiones para debatir sobre la autogestión concreta que tenemos ahora en distintos lugares del mundo, pero obviamente más referido a lo que pasa en Argentina. No voy a repetir cosas que ya se dijeron. Marco justamente caracterizó ayer una dinámica que se encuentra en el mundo, en el sistema capitalista a nivel mundial, en el cual hay por un lado una concentración y una internacionalización cada vez mayor del capital, especialmente el capital financiero, pero también la producción se va concentrando en manos de las grandes corporaciones, y las grandes corporaciones van desplazando la producción a determinados sitios y lugares donde tienen condiciones más favorables para hiperexplotar el trabajo. Esto significa no solamente salarios más baratos, sino también falta de regulación, sindicatos débiles, estados complacientes, menores impuestos, etc. Y lo que ha ido haciendo el neoliberalismo a nivel mundial fue construyendo una arquitectura legal y logística, incluso a nivel internacional, que permita este libre flujo de los capitales, esta libre instalación de las fábricas y las empresas, aprovechando estos lugares donde puede explotar más la mano de obra, y al mismo tiempo ir generando un sistema en que el capital financiero logra reproducirse cada vez más por encima de lo que produce el capital productivo, digamos, ¿no? Entonces, en esa dinámica, a su vez, lo que va pasando es una expulsión cada vez mayor de trabajadores de la relación salarial formal, una destrucción también de viejas conquistas o viejas, digamos, antiguas negociaciones entre movimientos obreros y la burguesía, los estados de bienestar, destruyendo todas las cuestiones que tienen con la seguridad social, traspasando cada vez más
digamos, hacia la clase trabajadora el costo de la propia producción y reproducción, cada vez más. Eso además fragmenta el trabajo y fragmenta la forma del trabajo y producen distintos grupos de trabajadores que se sienten y se ven a sí mismos diferentes de otros. La unidad que había logrado construir el movimiento obrero, incluso a nivel mundial, de concebirse como una misma clase, con un mismo sector, que era bastante homogéneo en las décadas del 40, del 50, etc. Ahora hay una clase trabajadora fragmentada y dividida en muchos sectores que a veces se piensan a sí mismos como enfrentados. El caso más clásico, más típico, es de los trabajadores que están sindicalizados, que tienen asegurados una serie de derechos en un país, versus los trabajadores migrantes, precarios, sometidos a relaciones a veces casi serviles o incluso esclavistas, que aparecerían como que le sacan trabajo, que debilitan las posiciones de los trabajadores que tienen mayores conquistas aseguradas. Y en realidad todo eso debilita a los dos sectores. A uno los hace más explotables, más fácilmente explotables, y a los otros los hace más vulnerables a los ataques del capital. Toda esta fragmentación genera además que a nivel mundial hay una enorme masa de personas que están o en condiciones precarias, informales de trabajo, lo que en algunos lugares incluso se llama también economía popular, además de economía informal, porque toda esa gente también genera a veces su propia forma de trabajo, ¿no? De sobrevivir, más que nada. Y eso no es siempre organizado desde el capital. Pero toda esa gran masa son las que se mueven en los flujos migratorios y en muchas partes del mundo están directamente excluidas, pero no excluidas solamente de la relación salarial formal, sino de la relación salarial, sino excluidas de todo derecho y son cada vez más personas descartables. Inclusive regiones enteras del planeta pasan a ser casi descartables, solamente lugares que desde el punto de vista del capital tienen reservas de materias primas, de energía, de determinadas riquezas naturales que deben ser extraídas para alimentar todo el sistema, pero la gente que vive ahí no tiene la menor importancia. Y de esta manera también se ocupan países, se los destruye, quedan sumidos en un caos inmanejable, bélico, violento, donde lo único que está asegurado es que el imperio y las grandes corporaciones que manejan el negocio energético, el negocio de extracción de materia prima, puedan extraerlas. Los casos son conocidos, ¿no? Sobre todo Irak, Afganistán, Siria, Libia, ¿no? Los países del Congo, República Democrática del Congo, son países donde la gente que vive ahí no vale nada, que están envueltos en una guerra permanente donde ya prácticamente no sabe quién pelea contra quién. Lo único que está claro es que donde hay un oleoducto hay un ejército que lo protege y de ahí sale el petróleo, sale el gas, sale el oro, sale el cobalto, sale lo que tenga que salir, ¿no? En todo ese panorama que es cada vez más caótico y cada vez más cruel, a su vez también empiezan a aparecer las contradicciones de los propios sectores dominantes, ¿no? Que se empiezan a expresar en que ese proyecto que parecía tan claro hace 2 o 3 años ahora empieza a ser cuestionado y hay rivalidad que se expresa en el surgimiento de gobiernos de ultraderecha, aparecen cuestiones, digamos, que hasta hace poco eran proyectos gubernamentales que intentan de alguna manera retrotraer esa superinternacionalización del sistema a sistemas nacionales un poco más cerrados. Habría que analizar bien, digamos, a qué responde todo eso, hacia dónde lleva esa cuestión. Lo que aparece cada vez más claro es que las consecuencias sociales, ambientales, de destrucción del sistema, está provocando también, digamos, confrontaciones dentro de los bloques dominantes, ¿no? De los sectores más secundarios y principales, y eso termina también abonando el crecimiento de estas opciones de derecha, porque desde la izquierda no se está sabiendo presentarles las alternativas, ¿no? Creo que eso está más claro sobre todo en Europa. Ahora bien, para no irnos mucho más lejos,
en esta dinámica de el trabajo que se concentra, el trabajo que se expulsa, que se va descartando, que es gente, la autogestión empieza a aparecer en el punto que podemos llamar de fricción, ¿no?, entre estos dos sectores de la clase trabajadora. Es decir, los que van siendo expulsados o los que están intentando ser expulsados y se resisten a esa expulsión, y trabajadores que ya fueron expulsados del sistema salarial y que intentan encontrar formas de producción y de organización colectiva de trabajo que evite las peores consecuencias de esa expulsión. Y aquí aparecen, en el caso argentino, claramente las empresas recuperadas. Son empresas que cierran. Esos trabajadores saben perfectamente que si pierden el trabajo van a pasar al otro lado, digamos, al lado de los desempleados, de los precarios, de los informales, e intentan resistir dentro de la economía formal, de alguna manera, recuperando y autogestionando las fábricas y las empresas. Y por otro lado, cooperativas, grandes, pequeñas, y otras formas de economía que a veces se llama social, economía solidaria, economía popular, el nombre que le queramos poner, pero que mediante organización colectiva también intenta de alguna manera zafar de esta condena social y económica a la que se van a ir seguramente desplazados. Ese lugar es resistencia, pero al mismo tiempo creación de una lógica económica alternativa. Es una experiencia práctica que tiene aciertos y tiene limitaciones, que muy probablemente no sea la forma de destruir el capitalismo, ¿no? No vamos a destruir el capitalismo recuperando fábricas, en algún momento se van a dar cuenta, ¿no?, de que le estamos tomando todas las fábricas y lo van a parar, ¿no? Eso no es lo que va a pasar, ¿no? Pero sí, cada una de estas experiencias enseña acerca de cuáles son las potencialidades que tiene la autogestión como modo de producción, digamos, o como modo de hacer economía, y cuáles son sus limitaciones en el marco del mercado capitalista. Al mismo tiempo, enseñan a pensar acerca de algunos problemas que seguramente nos vamos a enfrentar en el momento en que los distintos sectores del trabajo logremos de alguna manera unificarlos, aunque sea una estrategia común para enfrentar el capitalismo. Esto que ahora parece imposible, ¿no? Hay una estrategia global del capital y una dispersión absoluta desde abajo. El intento es, a donde tenemos que apuntar, es a tratar de reconstruir ese proyecto que alguna vez existió, de una economía en manos de lo que podemos llamar la economía política del trabajo, o la economía en manos de los trabajadores y las trabajadoras, pero eso no significa reconstruir exactamente lo mismo que se intentó antes. Por eso hay que tener una lectura crítica a los procesos anteriores, socialistas y revolucionarios, con todos sus aciertos, pero también con sus fracasos, entender por qué, y al mismo tiempo entender en esta nueva dinámica cuál es el papel de estas experiencias, qué podemos aprender de la práctica concreta, cotidiana de la autogestión. Y ahí simplemente decir que la autogestión no es una normativa, no es algo que está legalmente organizado, aunque las cooperativas son la forma en que generalmente se expresa. La cooperativa es una forma jurídica, una forma societaria que puede expresar autogestión y también puede no expresarla. Lo que importa es la dinámica social y económica que se desarrolla. Hasta qué punto esa dinámica puede evitar la burocratización, la jerarquización, la formación de nuevos esquemas patronales, o por lo menos nuevos esquemas jerárquicos. Cómo esa dinámica puede enfrentar los condicionamientos, los constreñimientos que el mercado capitalista que rodea a todas las experiencias en las cuales hay que trabajar opera y genera y condiciona hacia el interior del proceso de autogestión. ¿Qué pasa con el Estado? ¿Cómo se puede, digamos, el Estado no es simple, no es solamente algo que está enfrente? Muchas veces también hemos tenido y hay experiencias de gobiernos o de estados que expresan sectores populares, pero cómo se da esa relación, cómo se puede utilizar el Estado para potenciar la autogestión.
Digamos, hay una relación que podemos decir así triple entre los procesos de organización colectiva del trabajo, el mercado, y no solamente el mercado capitalista, porque pensando en otro tipo de sociedad o de economía, intercambio sí hay, intercambio a ver cómo es el intercambio, cómo es esa contradicción que en muchos procesos se dio, inclusive hablando más bien de procesos revolucionarios, entre pensar la gestión de los trabajadores de una unidad económica aislada, que produce para sí misma de alguna manera y que socializa dentro de esa unidad económica aislada, y las necesidades sociales y económicas de una sociedad mayor, ¿no? De una economía mayor, que se lo intentó superar desde la planificación centralizada, ¿no? Y eso terminó en una economía burocratizada y de alguna manera en un capitalismo de Estado. ¿Cuál es esa relación? Es algo que hay que pensar. Y ahí interviene también la cuestión del Estado. Entonces, bueno, hay muy poco tiempo para avanzar mucho más sobre esto, pero sí, la idea es esta, digamos, hay una dinámica global del capital y del trabajo, de cómo se dan en la actualidad esas contradicciones, en el cual hay un pasaje de una expulsión, mejor dicho, de trabajadores del sistema formal al informal, una resistencia que genera en algunas ocasiones prácticas de autogestión, y entender a partir de ahí qué es la autogestión y cómo esa autogestión puede ser puesta al servicio de la reconstrucción de un proyecto que podemos denominar socialista, pero socialista en un nuevo marco y aprendiendo la experiencia de los fracasos del pasado. Gracias. Radio.